Padre, te damos gracias, amado Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites el milagro de la vida, Señor. Sabemos, Señor, que el bien y la misericordia nos persiguen todos los días, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites compartir en esta transmisión como hermanos en Cristo, Señor, porque sabes que cada día tenemos hambre y sed de ti, Señor, porque reconocemos, Padre Celestial, que no somos nada sin ti, que somos personas humanas llenas de defectos, Padre Celestial, pero que seguimos a un Dios que es perfecto, Señor, y que cada día necesitamos más de ti, Padre Celestial, porque apartados de ti, Señor, nosotros nada podemos hacer. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos la bienvenida en esta mañana a este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia se manifieste en cada una de las personas que se están conectando en este momento, en cada uno de sus hogares, Espíritu Santo, que te pasees en este momento donde ellos se encuentren, Señor. Tus ojos están sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que ellos puedan sentir tu presencia, que no estamos solos, Padre Celestial, que tú has prometido, Señor, que estarás con nosotros todos los días hasta el día de tu venida, Padre Celestial. Nosotros creemos que así es, Padre Santo. En el nombre de Jesús te entregamos el control absoluto de este momento. Toda interrupción que el enemigo quiera traer, todo obstáculo para que estas personas que se están conectando no escuchen tu palabra, Señor, lo cancelamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que seas tú disponiendo los corazones de cada persona que se conecta para escuchar tu mensaje, Señor. Yo declaro que esta palabra, Señor, cae en buen terreno, Señor, que tu palabra no se regresa vacía, Padre Celestial, y que eres tú quien colocas en nosotros tanto el querer como el hacer, Padre Santo. Te entrego el control absoluto de mis pensamientos, de mis palabras, de mis emociones, Espíritu Santo. Yo renuncio a lo que soy, Señor, y te pido que seas tú creciendo cada día más en mí, Señor. Declaro que ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Te pido, Padre, que seas tú cumpliendo tu propósito con cada uno de nosotros a través de esta transmisión, Señor. Y no permitas, Señor, que esta persona que entró aquí, Señor, sabemos que no es casualidad, que tú eres un Dios de diosidencias, Padre Celestial, que todo lo haces con un precioso propósito, Padre. No permitas que estas personas que entraron hoy se vayan de la misma manera, Señor. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Te damos la gloria, la honra, Señor. Te exaltamos, glorificamos, adoramos tu nombre, Señor. Declaramos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y este tiempo, Señor, lo dedicamos a ti, Padre Santo, como el invitado especial, como siempre lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, familia, bendiciones a todos. Vamos a ver un pequeño estudio en esta mañana. Vamos para el libro de Mateo, para las personas que les gusta, Mateo capítulo 14, vamos a ver desde el versículo 22 al 34. Bueno, les recuerdo por favor, familia, que las personitas que pregunten les compartamos y me ayuden diciéndoles cuáles son los versículos que yo voy a ir mencionando en esta mañana para que podamos compartir y ayudarnos. Bueno, Mateo 14, versículo 22 al 34. Buenos días y bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Vamos a ver, nos dice que Jesús camina sobre las aguas. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra.
zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: «Cálmese, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame a que vaya a ti sobre el agua». El pasaje es Mateo 14, desde el versículo 22 al 34. «Señor, si eres tú», respondió Pedro, versículo 29, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Amén. Amén. Entonces, acá estamos viendo que Jesús caminó sobre las aguas, y yo quiero que también veamos que Pedro tuvo una experiencia sobrenatural en ese momento, que también estuvo caminando sobre las aguas. El versículo que estoy leyendo, familia, por favor me ayudan a compartir, es Mateo capítulo 14, desde el versículo 22 hasta el versículo 34 estuve leyendo. En este momento dice que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Acá ellos salían, si ustedes leen el texto anterior, el pasaje anterior, nos está hablando de que ellos salían en ese momento del milagro donde Jesús multiplicó el pan y los peces. Salieron en ese momento de alimentar a más de 5,000 personas. Y en ese momento Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. También estamos viendo que después de él despedir a la gente, él subió a la montaña para orar a solas. Jesús siempre nos dio un ejemplo de la importancia que es la relación con nuestro Padre Dios. Nosotros, siendo humanos, siendo pecadores, no le damos la importancia que realmente tiene la oración. Jesús fue un hombre perfecto. Jesús fue un hombre sin mancha, sin pecado alguno. Y aún así, él hecho hombre acá en la tierra, reconocía que necesitaba la dependencia totalmente de Dios. Y cada vez que él iba a comer, cada vez que él dejaba de predicar, cada vez que él sanaba enfermos, antes del amanecer, siempre vemos que Jesús nos estaba dando ejemplos de la importancia que es la oración. Entonces, yo por lo general siempre digo, si para Jesús era tan importante la oración con el Padre, ¿por qué para nosotros que somos carnales, que todavía operamos bajo la carne, los deseos carnales, no va a ser importante tener una relación con nuestro Padre? Jesús reconocía en la tierra que apartados de él, de Dios, él no iba a poder nada, y que siendo carne en ese momento, él necesitaba estar lleno de Dios y lleno de la presencia del Espíritu Santo para poder lograr cumplir el propósito que Dios había tenido para él. Entonces, aquí estamos viendo una tormenta que vivieron los discípulos, ¿ya? Y yo quiero que nosotros podamos ver
5 verdades de cómo nosotros podemos descansar en medio de las tormentas, porque todos nosotros, no solamente los discípulos tuvieron momentos de dificultad, sino que todos nosotros, cuando nos acercamos a Cristo, la gente muchas veces en algunas partes te llegan a decir que si tú te acercas a Cristo, todos tus problemas se acaban. Y yo siempre he dicho que eso es totalmente falso, porque el mismo Jesús nos dijo que nosotros en el mundo vamos a tener aflicciones. Los problemas no se acaban, pero la paz que Él te da en medio de las dificultades que tú puedes tener no se compara a la paz que el mundo te puede dar. Entonces, el primer punto que yo quiero que nosotros tengamos presentes en esta mañana es que en medio de las tormentas, en medio de esa tormenta que tú estás viviendo, Jesús te presentó en esa tormenta. Él está ahí contigo. La tormenta vino porque ellos estaban en la voluntad de Dios. Si ustedes pueden leer, dice que Jesús le dijo a los discípulos que se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Fue Jesús quien le dijo a los discípulos, ¿y ustedes creen que Jesús no sabía que iba a haber una tormenta? Jesús todo lo sabe. Para Él no es casualidad nada de lo que pasa. Él ya tiene conocimiento de todas las cosas que iban a pasar. Y aquí los discípulos estaban en la voluntad de Dios, estaban bajo la voluntad de Dios, y Él les dijo que se fueran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él se quedaba despidiendo a la multitud. Aquí vemos que ellos estaban bajo la voluntad de Dios, de Jesús, y aún así estuvieron pasando por una tormenta. Pero yo también quiero que entiendan que por lo menos Jonás estaba pasando una tormenta también, pero la tormenta de Jonás era porque él estaba fuera de la voluntad de Dios. Él no había querido obedecer a Dios cuando le mandó Dios a este profeta Jonás a que tenía que profetizar a Nínive, que era una tierra que estaba en pecado. Y él mandó a que llevara la palabra de salvación para este pueblo. Jonás no quiso hacerle caso a Dios. No podía entender cómo Dios podía tener misericordia con un pueblo tan pecador, y se fue al lado contrario totalmente de donde Dios le había mandado. Y él tuvo que pasar por una tormenta también, pero era porque estaba fuera de la cobertura de la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces yo quiero que nosotros entendamos que hay tormentas que nosotros vivimos bajo el propósito de Dios. Cuando nosotros vivimos para Dios, cuando nosotros somos temerosos de Dios, somos seguidores de Cristo, yo quiero que nosotros entendamos que todas las cosas que a nosotros nos suceden, nos dice la palabra de Dios, operan para bien. Todas las cosas que nos suceden operan para bien. Esto conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. ¿Ya? Entonces necesitamos de las dificultades, necesitamos de las tormentas con un propósito. Y yo quiero que tú sepas que si hoy tú estás pasando por una tormenta, que yo sé que sí, porque todos los hijos de Dios de diferentes maneras estamos pasando por diferentes tipos de tormentas, ¿ya? Jesús sabía que se venía una tormenta, Él lo sabía. Para Jesús nada le sorprende. Él no le va a sorprender tu problema. Él nunca te va a decir, wow, yo no sabía que tu esposo se iba a ir de la casa, yo no sabía que te ibas a enfermar, yo no sabía que tu hijo se iba a rebeldizar. Jesús sabe todo de nuestra vida. A Él nada le sorprende, a Él nada lo toma por sorpresa, ¿ya? Ellos estaban más a salvo en medio de una tormenta en la voluntad de Dios que en esa multitud. ¿Por qué? Porque en esa multitud, en Juan podemos ver que dice que cuando Jesús alimentó a estas 5,000 personas, ellos dijeron, realmente este es el Hijo de Dios, y quisieron hacerlo rey a la fuerza. No estaba bajo la voluntad del Señor en ese momento que lo hicieran rey a la fuerza, y Jesús quiso alejar a sus discípulos de toda esta gente, y también quiso alejarse en ese momento de todos ellos. Y aún a pesar de que Jesús les dijo, móntense a la barca,
estaban bajo la voluntad de Dios y hubo ese problema. Muchas veces Dios nos manda hacer cosas y la gente piensa que cuando estamos bajo la voluntad de Dios todo tiene que ser maravilloso y no es así. Bajo la voluntad de Dios nosotros vamos a tener que pasar procesos, pero es ahí donde se prueba nuestra fe. ¿Ya? Y mucha gente dice, pero si Dios me mandó por aquí, yo no tengo por qué estar pasando esto. Sí. Si Dios te mandó por ahí y si estás pasando esa situación que estás viviendo es porque está bajo el propósito divino del Señor y Él tiene el control de esa situación que tú estás viviendo. Nunca nosotros debemos juzgar nuestra seguridad en base solamente a las circunstancias que nos rodean. Acá vemos nosotros que Pedro puso la mirada en la tormenta. Pedro empezó a caminar en lo sobrenatural. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Él estaba en lo sobrenatural y estaba mirando a Jesucristo porque estaba haciendo una orden que Jesús le dijo, ven. Él dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro dio ese paso de fe. ¿Cuántas veces nosotros damos un paso de fe cuando Dios nos pide algo que es imposible? Humanamente es imposible que una persona pueda caminar por encima de las aguas. Humanamente es imposible. Y muchas veces Dios nos va a pedir cosas que realmente nosotros decimos es imposible. Pero la palabra del Señor nos dice que los pensamientos de Dios no son los mismos pensamientos de nosotros. Nunca podemos intentar que Jesús entre a nuestra lógica humana, porque Él es mucho más grande que nuestros pensamientos y que nuestros caminos. Y muchas veces a mí me ha pedido cosas que yo a veces en su momento decía, pero es más fácil hacerlo por este lado. ¿Por qué complicas las cosas de esta manera? ¿Por qué me pides hacerlas de esta manera que es tan difícil, que es más complicado si lo puedes hacer diferente? Porque así es Jesús. Él no va a estar nunca en nuestra lógica humana, pero si Él le pidió a Pedro algo que estaba imposible en la mente humana, caminar sobre las aguas, aún así Pedro dio ese paso de fe. Pedro dio ese paso de fe y empezó a caminar, empezó a andar en lo sobrenatural. ¿Y qué pasó? Hubo una tormenta, dice en la Reina Valera, que Pedro miró la tormenta y tuvo miedo. Y al tener miedo, al mirar la tormenta, está desviando la mirada del Señor Jesús y está poniendo su mirada sobre las circunstancias. Y fue por eso que empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe, y la puso sobre las circunstancias. Yo quiero que tú hoy no coloques la mirada en las circunstancias. Si tú estás viviendo para Cristo, estás viviendo bajo la voluntad del Señor y estás pasando cualquier tipo de tormenta en tu vida, puede ser un proceso de salud difícil, puede ser un hijo rebelde que se fue de casa, el hijo pródigo. La tormenta en tu vida puede ser problemas en tu matrimonio, problemas financieros. Cualquiera que sea tu tormenta, si tú estás bajo la voluntad de Dios, hay un propósito en esa tormenta. Y yo te quiero invitar en esta mañana a que no mires las circunstancias. Mira siempre puesta la mirada en Jesús, porque Él nos dijo, al que cree, todo le es posible. Y también comparó la fe como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza. Si tuvieras un poquito de fe, como una semilla de mostaza, dijo, tú le dirías a esta montaña que se mueva y esa montaña se va a mover. Tú le dirías a ese problema en tu matrimonio que se mueva y se va a mover. Le dirías a ese problema de drogadicción en tus hijos que se mueva y ese problema se va a mover. Solamente si tú tienes fe como un grano de mostaza. Entonces, a medida que nosotros vamos leyendo la Biblia, vamos a encontrar dos clases de tormentas. Y la tormenta, una de ellas es la tormenta de corrección, que es cuando Dios nos disciplina. Y fue esa tormenta de corrección que pasó en la vida de Jonás. Jonás en ese momento estaba teniendo una tormenta de corrección, porque él reconoció, me estoy yendo para otro lado que no es Nínive, me estoy yendo en contra de la voluntad de Dios y trajo esta tormenta y me tiraron al mar
porque ellos se dieron cuenta, los capitanes del barco, que había alguien en ese barco que estaba siendo el causante de la tormenta que estaban pasando. Y Jonás fue consciente y dijo, soy yo el causante. Y lo tiraron al mar y se lo tragó una ballena durante 3 días. Esa fue una tormenta de corrección. ¿Por qué? Porque Dios le dijo qué tenía que hacer y se fue por un camino totalmente. Porque a veces nosotros nos creemos Dios. A veces creemos que nosotros sabemos más que Dios. Y no entendemos que la voluntad de Dios siempre para nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta. Así nosotros no entendamos. Pero es ¿por qué tengo que ir a predicar en ese pueblo tan lleno de pecado? ¿Por qué tienes que tener misericordia de esa gente? Parafraseando, ¿ya? Un pez, dice que es un pez. Se lo tragó un pez. Entonces esa fue la tormenta de corrección para Jonás, porque cuando estaba ahí fue que recapacitó, reconoció que se estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, pidió perdón, pidió una oportunidad y el pez abrió la boca después de 3 días y salió. Esa es una tormenta de corrección, ¿ya? Y la otra tormenta es la tormenta de la perfección, que es la tormenta que estamos viendo acá en este pasaje que estamos leyendo en Mateo capítulo 14, versículo 22. Esa es la tormenta de la perfección y esa tormenta es necesaria porque en esa tormenta Dios nos ayuda a crecer. La fe en nosotros es grande porque cada vez que tienes un problema, ese problema te lleva a buscar de Dios. Y tu fe en ese momento está siendo probada. Esa tormenta nos va a ayudar a nosotros a crecer. Los discípulos vieron esa tormenta porque ellos obedecieron a Dios y ellos tenían que ser perfeccionados en ese momento con un propósito. ¿Por qué obedecieron a Jesús? Porque Jesús los mandó a que se subieran a esa barca y que pasaran al otro lado, que se fueran adelantando. Ellos estaban bajo la voluntad de Dios y aún así tuvieron que pasar por una tormenta. ¿Ya? Jesús los probó antes. En Mateo 8, 23 al 27 nos dice, Mateo 8, 23 al 27 dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Esto fue una prueba que ellos tuvieron antes de esta tormenta. Jesús estaba dormido y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué ustedes tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Ahí ellos tuvieron la oportunidad de ser probados antes y de ver algo. Ese es Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Ahí tuvieron la oportunidad de ver algo de lo grandioso que podía hacer Jesús en la vida de ellos. Pero ahora, en ese momento, Dios los estaba probando. Acá vemos que Jesús, en esa tormenta que acabamos de leer, estaba durmiendo en la barca. Jesús estaba con ellos en medio de esa tormenta. Él estaba ahí y aún con la presencia de Jesús ahí en la barca, ellos sintieron miedo. Ellos no conocían realmente el poder sobrenatural que había en Jesús. Él se levantó, reprendió y dijeron, ¿quién es este que hasta las aguas del mar, la tormenta, le obedecen? Ahí ellos tuvieron una prueba, pero aquí ahora los estaba probando fuera del bote. Porque vemos que Jesús, en este pasaje, capítulo 14, Jesús no estaba en el bote con ellos. Ellos estaban solos, ¿ya?
Muchas veces algunos creyentes tienen la idea correcta que estar en la voluntad de Dios es andar sin problemas. Nada, no podemos tener problemas, pero Dios no quiere eso para ti. Es imposible. Es imposible que Dios quiera que tú estés en ese proceso con tus hijos. Es imposible que Dios quiera. No, eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Sepárate. Si tu esposo te está siendo infiel, sepárate, porque Dios no quiere eso para tu vida. Eso es lo que dice la gente. Y la palabra muy clarito Jesús lo dijo en Juan 16:33. Estas cosas yo les hablo para que ustedes tengan en mí paz. En el mundo ustedes tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Muy clarito lo está diciendo el Señor Jesús, ustedes van a tener aflicciones. Tal vez tú tienes problemas en tu matrimonio y si tú estás escuchando las voces equivocadas, esas voces equivocadas te van a decir, no, Dios no quiere para ti que tu esposo te esté siendo infiel, tú tienes que divorciarte, tú tienes que dejarlo o tal vez págale con la misma moneda. Esas son las voces equivocadas que tú no debes escuchar. Porque Jesús, aún siendo hijo de Dios, tenía una copa amarga en su momento, que era tener que pasar por el proceso de la cruz por nosotros. Él tenía que pasar por ese proceso de la cruz por amor a nosotros. Y era Jesús, y era un hombre perfecto, puro, sin mancha, santo. ¿Y qué le dijo Pedro? No. Pero no se lo dijo Pedro, Satanás usando a Pedro. No es necesario que tú pases por ese proceso. No es necesario que tú pases ese proceso. Y Jesús pudo discernir que no era Pedro que estaba hablando y le dijo, apártate de mí, Satanás. Y reprendió a Pedro y le dijo, estas cosas tú estás diciendo por estar poniendo la mirada en las cosas de la tierra. Porque el que piensa en las cosas, el que anda en el espíritu piensa las cosas del espíritu, el que anda en la carne piensa las cosas de la carne. Y es ahí cuando las personas están en la carne, no, Dios no quiere eso para ti, Dios no quiere ese proceso. ¿Y cuántas veces Jesús nos habló que tenemos que aprender a perdonar a las personas que nos lastiman? Dios es un Dios de restauración y si tú crees, al que cree todo le es posible y bajo la voluntad de Dios está que tu hogar sea restaurado, punto, no que te divorcies. No que te divorcies, sino que tu hogar sea restaurado. Pero tú necesitas poner la mirada en Jesús y empezar a fundar tu hogar bajo la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos compara a dos hombres, con dos hombres, el que levanta su casa y edifica su casa sobre la roca y el que la edifica sobre la arena. El que la edifica sobre la arena, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las malas rachas y el hogar se desbarata porque no hay un fundamento sólido, una base sólida que la sostenga. Pero cuando lo fundamentamos nuestro hogar sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, viene la enfermedad, viene la pobreza, viene el desempleo, vienen los problemas con nuestra pareja y nuestro hogar no se derrumba porque estamos fundamentando la casa sobre Cristo, sobre la roca. Entonces no creas que si le sigues a Cristo tu vida tiene que ser perfecta y sin problemas. Porque la paz no es la ausencia de los problemas. La paz no es ausencia de problemas. La paz es saber conservar tu paz, tu tranquilidad espiritual en medio de todas las tormentas y procesos que tú puedas estar viviendo. Cuando nosotros nos encontremos en una tormenta, porque sabemos que estamos bajo la voluntad de Dios, entonces nosotros debemos recordar que es Jesús el que te trajo hasta ahí. Que si tú estás en ese proceso es porque Jesús lo está permitiendo y que Él va a cuidar de ti y que ese proceso a ti te va a llevar a crecer. Mire familia, anteriormente cuando yo recién empecé mis caminos con Cristo, creo que los problemas se aumentaron y yo creo que esto no solamente me pasó a mí, estoy segura que le ha pasado a cada uno de nosotros.
¿ya? Y yo he escuchado mucha gente que dice, desde que yo estoy buscando a Cristo, desde que yo le entregué mi vida a Dios, he tenido más problemas que antes. Obviamente eso va a pasar. ¿Y sabe por qué es? Porque espiritualmente el enemigo sabe que tu vida ya no le pertenece a él. Porque mientras mi alma esté perdida por satisfacer los deseos de la carne y servirle al enemigo, él no te va a traer problemas. Él tiene todo bonito para ti, pero porque él sabe que tu alma está perdida. Pero cuando él ve que tú vienes a Cristo, él empieza a atacarte para que tú digas, desde que estoy buscando de Cristo, tengo más problemas. Yo mejor vuelvo a como estaba antes. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando iban a ser libres de la esclavitud durante 400 años en Egipto? Cuando Moisés fue a hablar con el faraón para que le deje ir a su pueblo Israel, mandado por Dios, la palabra de Dios dice que Dios mismo endureció el corazón del faraón y él empezó a ser más duro con el pueblo de Israel, a tal punto que el pueblo de Israel le dijo a Moisés: ¿para qué tú vienes a hablar por nosotros? Si mire que el faraón se enojó y ahorita está más duro con nosotros. Eso quiere decir que antes el faraón, el que los tenía esclavos durante 400 años haciendo la voluntad del faraón, no era tan duro con su pueblo. Pero como ya sabía que ellos iban a ser libres de la esclavitud, empezó a atacarlos. ¿Ya? Empezó a atacarlos. Y eso mismo espiritualmente pasa con nosotros cuando nosotros vamos a empezar a salir de la esclavitud. Y cuando yo abrí mis ojos, puse la mirada en Cristo, cuando yo empiezo a salir de la esclavitud en la que yo estaba atada en mi pasado, empezaron a venir dificultades. Y como espiritualmente todavía era débil y no entendía muchas cosas, yo decía, pero yo no entiendo. Yo no entiendo por qué estoy pasando esto si estoy viviendo y estoy obedeciendo y me alejé del pecado y por qué me están pasando cosas peores que antes. Y le doy gloria a Dios porque en algún momento me hizo entender lo que hoy les acabo de decir. Porque en ese momento yo estaba siendo libre de la esclavitud y el enemigo estaba enojado conmigo. Pero resulta que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y yo veo tanto poder en Dios. Satanás tiene poder, pero no es más grande que el poder de Dios. Nunca va a ser más grande que el poder de Dios. Y les está hablando una mujer que Satanás quiso robarse su alma, llevándome a ser una mujer suicida, y durante 9 intentos quise quitarme la vida y Satanás no logró robarse mi alma. No logró robarse mi alma, porque más grande era el poder de Dios y el propósito que Dios tenía conmigo que lo que Satanás quería en ese momento. Por eso cuando yo vengo a Cristo, después de que me lancé de un tercer piso porque me quería quitar la vida, y ahí estuvo Dios para sostenerme, cuando vengo a los pies de Cristo y le digo, haz algo con mi vida porque carece de sentido y por más que me he querido matar, tú ni siquiera me quieres en el cielo. Mi ignorancia era que Dios ni siquiera me quería en el cielo. Cuando realmente Dios estaba salvando de que mi alma no se perdiera por haberme querido quitarme la vida. Ahí veo el amor de Dios tan grande por mí que busqué la muerte 9 veces. Yo tengo marcas en mi cuerpo, cicatrices que me recuerdan el amor de Dios. Yo me cortaba las venas, yo me tomaba pastillas, yo me encerraba en un cuarto con una pipeta de gas abierta porque yo me quería morir. Pero siempre la misericordia de Dios estuvo ahí y nunca permitió. Y la última vez me lancé de un edificio. Yo dije, me voy a lanzar y de aquí, ahí no hay Dios que valga, no va a poder impedir que me muera. Y así todo logró vencer. Venció el Señor Jesús porque es más fuerte Jesucristo que el enemigo. El enemigo no tiene poder si Dios no se lo permite. Y ahí entendí
que el propósito que Dios tenía conmigo era tan grande que Satanás quería impedirlo, haciendo que yo buscara la muerte. Porque él me tenía para ayudar a levantar a la mujer que se ha caído tanto como en su momento yo me caí. A esa mujer que cree que su vida no tiene sentido, que su vida no tiene valor. Para eso el Señor me tiene acá, para eso era necesario mi proceso. Para eso era necesario mi proceso, para cuando se acercan mujeres a mí con la misma circunstancias que yo viví, las puedo entender porque lo viví, porque me pasó. Y puedo aprender a identificarme con ella y de la manera en que Dios lo hizo conmigo, le ayudo a guiarla para que Dios lo haga con ella. Dios tiene un propósito con todo. El segundo punto que nosotros vemos en medio de la tormenta es que Jesús está intercediendo por nosotros en ese momento. Toda esta escena que nosotros vemos acá de que ellos están pasando una tormenta en la barca y Jesús está lejos, está fuera de la barca, es en sentido figurado lo que nosotros estamos viendo hoy en día. La iglesia y Dios en la actualidad. Ahorita nosotros como hijos de Jesús, como hermanos de nuestro Señor Jesucristo, estamos pasando diferentes tipos de tormentas. Y hay una que estamos pasando todos, que es lo que estamos viviendo en este mundo. El nuevo orden mundial, la Agenda 2030, todo lo que está pasando nos afecta a todos de igual manera. A todos nos afecta de igual manera. ¿Ya? Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Eso lo vemos en Romanos 8:34. Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también es el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús es el que está a la diestra de Dios y dice que también es el que está intercediendo por nosotros. Por eso Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, nosotros debemos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque fue Él, como dice acá en Romanos, fue Él el quien murió en la cruz. Nadie más murió en la cruz por ti. Fue nuestro Señor Jesucristo. Y también fue Él quien resucitó para el perdón de nuestros pecados y la reconciliación entre Dios y los hombres. Nadie más lo hizo. Bíblicamente y en la historia, el único que lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo. Y es Él el que intercede por nosotros ante el Padre. Él vio a los discípulos. Él sabía la situación que estaban pasando los discípulos en ese momento. Jesús lo sabía. Jesús sabe la situación que tú estás pasando. Aunque tú no lo creas, Él sabe. A veces la gente dice, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Nadie sabe lo que me ha tocado pasar. Dios sí lo sabe. Dios sí sabe lo que tú estás pasando. Tal vez yo no lo sepa. Tal vez tu pastor no lo sabe. Tal vez tu familia no lo sabe. Pero Dios, para Él eso no es sorpresa. Él sí sabe lo que tú estás pasando. Él sabía lo que los discípulos estaban pasando en ese momento. Marcos 6:48 dice, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Ya Él estaba viendo las dificultades que ellos estaban teniendo para remar. Él lo estaba viendo. Él estaba viendo desde afuera el esfuerzo que ellos estaban haciendo por sobrevivir a esa tormenta que estaban pasando en ese momento. ¿Ya? Jesús nos ve y Él conoce todas las necesidades que estamos pasando y todo el trabajo y la lucha que nosotros hemos tenido para poder perseverar, para poder salir victoriosos de esa prueba. Jesús lo está viendo. Tú no estás solo en este momento. Él ve y siente nuestras cargas y Él sabe por lo que tú estás pasando.
Lo dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Lo dice muy claro. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Él sabe por lo que nosotros estamos pasando, porque Él también pasó esos procesos. Él vino y se hizo carne. Él se hizo carne para poder identificarse con nosotros. Él fue tentado también, pero nunca cayó en tentación. Pero Él vino para poder identificarse, y Él más que nadie, Él sabe y entiende la situación que nosotros estamos pasando. Él nos entiende mejor que nadie. Él también fue humillado, Él también fue traicionado, Él también fue azotado, Él también fue herido. De Él también blasfemaron. Él vivió todo eso. A Él también lo negaron. Él todo eso lo vivió. Y Él mismo le dijo a sus discípulos que cuando el mundo los persiga, recordemos que también lo hicieron con Él primero. Y hoy en día nosotros estamos siendo perseguidos. Hoy en día esto que yo estoy haciendo en muchas partes, en muchos países, ya en algún momento nos van a dejar. No nos van a dejar predicar, no nos van a dejar hablar de nuestro Señor, no nos van a dejar. Y vamos a ser perseguidos, pero Él nos dijo, recuerden que a mí me lo hicieron primero. Él estuvo orando por sus discípulos para que su fe no desvanezca. Él le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo estoy orando para que puedan soportar. ¿Qué pasó con Job? Job era un hombre íntegro ante los ojos de Dios, era un hombre temeroso de Dios, un varón perfecto ante los ojos de Dios, y Satanás lo quiso poner a prueba y le quitó todo lo que tenía, pero Dios se lo permitió. Y aún así, Job nunca perdió su fe en Dios. Nunca perdió su fe en Dios. Y después de esa prueba tan fuerte que Job tuvo que vivir, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Dios le restituyó todo lo que Satanás le había querido quitar. Y él mismo se lo dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Nosotros estamos con Dios y estamos con Dios y en algún momento tenemos problemas. Yo les digo, yo he aprendido a creer tanto que cuando estamos andando en los propósitos divinos de Dios, ahorita lo que yo hago es decir, Señor, si esto que está pasando en mi vida, yo estoy bajo tu voluntad, yo sé que tú lo estás permitiendo. Y si tú lo estás permitiendo, por más difícil que sea, dame la fortaleza para poder soportar esta prueba. Dame la sabiduría para poder salir de esta prueba. Dame la fortaleza, dame la sabiduría. Y yo sé que si esto está pasando es porque tú lo estás permitiendo, pero voy a salir victoriosa de todo esto. ¿Por qué? Porque camino bajo la voluntad de Dios. Y a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto conforme a los que a su propósito hemos sido llamados. ¿Ya? Así que, si usted sabe que Jesús, como nos lo dijo ahorita en el pasaje anterior, Él está en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros, clamando por nosotros. Si usted sabe que tú estás aquí y Él está en el cuarto de al lado, intercediendo al Padre por ti, para que Dios haga lo que tú estás clamando que te ayude, tu restauración con tu matrimonio, que tus hijos vuelvan a Cristo, que el Señor te abra bendiciones financieras, que te dé ese trabajo que estás necesitando. ¿Tú crees que Dios no lo va a hacer?
Por eso Él mismo dijo, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Pero primero nos está haciendo un mandato, una condición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permanecemos en Jesús y la palabra de Dios permanece en nosotros, nosotros empezamos a pensar como Jesús y empezamos a tener las cosas puestas arriba. Ya poco pensamos en las cosas terrenales y entonces los anhelos de nuestro corazón cambian. Entonces ya no tienes el sueño de la casa grande, de los viajes, de la ropa, de la marca, sino que ahora quieres la restauración de tu hogar, la restauración de tus hijos, que tu familia conozca a Cristo. Y todo lo que pides es basado a lo que pertenece al reino de los cielos. Y Él te dice, así será hecho. Así que si estás pasando una situación difícil en tu matrimonio, Dios lo va a restaurar porque Él puede hacerlo. No dejes de clamar por la restauración de la vida de tus hijos, por la restauración de tu matrimonio, por la restauración de tus finanzas, porque Dios quiere hacerlo, porque al que cree todo le es posible, pero necesitamos fe. Si no hay fe, va a ser muy difícil que Dios pueda obrar un milagro en esa circunstancia, en esa situación que tú estás clamando. Él no está ahorita ahí en ese cuarto, como les dije, pero Él está al lado de la presencia de Dios, clamando por esa necesidad que tú tienes. Él está clamando por ti. Él ve tus necesidades, Él conoce todos tus miedos y Él está en control de esa situación que tú estás viviendo en este momento. Él está en control. Él está en control. El tercer punto es que Jesús viene por mí. Muchas veces nosotros sentimos que Jesús se ha apartado de nosotros. Y en esas muchas ocasiones que la gente piensa o que llegamos a pensar, te apartaste de nosotros, me dejaste solo, no escucha mis oraciones. Es más que todo cuando estamos atravesando en esos momentos difíciles. Es más que todo cuando estamos atravesando la tormenta. Allí la gente suele pensar que Dios se apartó, que Dios nos dejó solos, porque si tú estuvieras conmigo, yo no estaría viviendo esto. Si tú estarías conmigo, pues mi matrimonio no se estaría derrumbando. Así mucha gente piensa, pero Jesús siempre viene en nuestro auxilio cuando nosotros estamos en medio de la tormenta de la vida. Y hay una promesa en Isaías 43:2 que nos dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Mire, si esto lo dice la palabra de Dios, es porque nos está diciendo que vamos a cruzar problemas, que vamos a caminar por el fuego, que vamos a tener dificultades. Y en ningún momento está diciendo que cuando crucemos las aguas, Él nos va a hacer un puente para que tú pases por el puente y no tengas que tocar las aguas, no tengas que mojarte. No, Él te está diciendo, cuando tú cruces las aguas, yo estaré contigo. Y cuando tú aprendes a entender esto, que Él está contigo, que pasas por el fuego y no te vas a quemar, que estás caminando por las aguas y así te llegue acá, Él te está diciendo, no te vas a ahogar. Cuando tú aprendes a entender esto, créame que tú puedes tener los problemas que tengas y tú aprendes a decirle a tu esposo, mi amor, sea lo que sea que estemos pasando, estamos bajo la voluntad de Dios y no nos vamos a ahogar. No nos vamos a quemar porque es una promesa de Dios que yo la he visto hecha vida en mi vida. Muchas veces yo he tenido que decir, no me voy a ahogar. He tenido el agua hasta aquí realmente. Y cuando tenemos el agua hasta aquí, ya no tenemos opción que levantar la cabeza y mirar hacia arriba. No hay más opción, no puedes mirar hacia abajo porque te vas a ahogar. No puedes mirar las circunstancias porque te vas a ahogar. Y cuando tienes el agua al cuello, tú dices que no me voy a ahogar. Y créanme que he visto cómo a lo último Dios hace lo que ya no hay más que un milagro. Ya no hay más que un milagro. Tienes que mirar hacia arriba.
Pero si tú miras hacia abajo, tú te vas a ahogar. Por eso el clarito dice, cuando cruces, o sea, vamos a cruzar, vamos a atravesar. Él lo dijo muy clarito a sus discípulos. Ustedes en el mundo van a tener aflicciones, pero confía, yo ya vencí al mundo. Él ya venció el mundo, confía. Así es, María Elena, Él nunca llega tarde. Dios siempre llega justo a tiempo. Justo a tiempo. Esa es una promesa de Isaías 43:2. Isaías 43:2. Es importante que confiemos en las promesas de Dios. Dios puede que no venga en el momento en que nosotros pensamos, pero yo te aseguro, como decía ahorita la hermana, Él sabe cuándo lo necesitamos y Él llega siempre justo a tiempo. Él esperó hasta que el bote esté lo suficientemente lejos, de tal manera que ningún esfuerzo humano pueda acreditar esperanza o la salvación. A veces Él toca los corazones de las personas para que nos ayuden, pero muchas veces ha tocado el corazón de las personas para que nadie nos ayude, ni siquiera tú mismo. Y ahí puedas reconocer, solo Dios lo hizo. Y que ahí la gente pueda ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, no es por nuestras fuerzas humanas. A veces Él permite que todas las puertas se te cierren, pero es porque Él tiene el control y Él necesita que tú veas la gloria de Dios en tu vida. Y a Jesús, sus discípulos le preguntaban, ¿quién pecó, este o su familia, para que esté así enfermo? Y Jesús les decía, ninguno pecó, es para que la gloria de Dios se manifieste, porque al que cree todo le es posible. Así es, Alday. Humanizamos a Dios, limitamos a Dios. La gente limita a Dios y cuando tú limitas a Dios es muy difícil. Yo como testimonio les cuento, yo como hija de Dios, y como todos ustedes, paso diversas pruebas y he aprendido a deleitarme en cada una de ellas. Y hace un tiempo, como testimonio, tuvimos una prueba muy fuerte en mi matrimonio. Y ustedes saben que el hombre es el que provee, es el que está pendiente de su casa, que nada falte. Y mi esposo en ese momento llega y me dice, pasa esto, y un problema que realmente si yo no estoy en el espíritu, yo lo veo grandísimo, grandísimo. Y él me contaba desesperado, ¿no? Porque al hombre le frustra cuando no puede suplir algo en su casa. Y realmente ese problema era tan grande que si Dios no intervenía ahí, no se iba a poder, ni siquiera nosotros podíamos hacer nada, no podíamos hacer nada. Y teníamos solamente ese día para solucionar, humanamente no podíamos. Y yo veo ese desespero y esa angustia en él y yo lo escuchaba con una paz. Y me contaba cómo el mundo se nos estaba viniendo encima y yo tenía tanta paz. Y en ese momento él termina de hablar y yo le dije, solo puedo decirte que esto no es nada para el Dios que yo le sirvo. El Dios al que yo le sirvo es demasiado grande para este problema. Para mí es imposible, pero para Él es posible. Y le dije, vamos a orar, porque acá solamente Dios, ahí es cuando tú miras hacia arriba. El agua lo tienes acá. Le dije, vamos a orar porque aquí solamente un milagro puede obrar. Aquí Dios va a obrar. Nos pusimos a orar y le pedí al Señor ángeles, que nos cruzara ángeles para que nos guíen y nos ayuden a solucionar ese problema. Que nos dé sabiduría y nos muestre, y sabíamos que eso que estábamos pasando era porque Dios lo estaba permitiendo, pero sabíamos que mayor es el que está en nosotros que ese problema que nosotros podíamos pasar. Y para la gloria de Dios terminamos de orar y el Señor me iluminó y le dije, llama a ese lugar.
llama a ese lugar y Dios va a obrar. Y él llamó a ese lugar y puso una persona maravillosa y nos ayudó a solucionar de la mejor manera un problema económico grande que teníamos. Se solucionó en ese momento. Se hizo el milagro. Nos guió y nos ayudó de la mejor manera. ¿Por qué? Porque yo le creo que cuando Él me dice que cuando yo pase por el fuego yo no me voy a quemar y que cuando yo pase por las aguas no te voy a ahogar. Y ahí es tan importante cuando Él dice mejor son dos que uno, porque cuando uno cae el otro te levanta. Es importante que estemos en constante oración. Y mi esposo es cristiano y mi esposo es creyente y mi esposo ora, pero hay momentos en que nos debilitamos en la fe. Pero ahí está el otro para levantarte y decirte, oye, eso no es nada. Eso no es nada. El Dios al que yo sirvo es más grande que ese problema que tú me estás contando. Así que vamos, coloquémoslos en oración. Pero hay que creerle. Hay que creerle. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Isaías 43:2. Él llega en el momento preciso. Si Él dice, aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Créame, no te vas a ahogar. Declárelo. Yo siempre les he hablado la importancia de lo que nosotros hablamos. Quedaremos presos en los dichos de nuestros labios. Y si en ese momento yo me pongo a llorar y a decir, ¿y ahorita qué vamos a hacer? Ahorita sí estamos perdidos, ahorita es imposible, ¿de dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero? Es imposible. Pues créanme que hubiera sido imposible, porque eso era lo que había en mi mente. Pero resulta que en mi mente hay un Dios de imposibles, que por más grande que sea la situación, yo la veo chiquita. Y tenemos que aprender a controlar lo que nosotros hablamos, porque todas las cosas fueron creadas por medio de la palabra, y su palabra nos dice que en nuestra boca hay poder para bendecir o maldecir, hay poder de vida o hay poder de muerte. Lo que tú hablas es para levantar las cosas o para que se terminen de arruinar. Tú decides, nosotros tenemos libre albedrío, nosotros decidimos dar vida o matar. Así de sencillo, Él nos dio libre albedrío. ¿Ya? Usualmente tenemos a las experiencias difíciles de la vida como una operación o un duelo, solamente para descubrir que estas experiencias nos acercan cada día más a Jesús. Nosotros como hijos de Dios sabemos que cada circunstancia que pasamos nos está ayudando a acercarnos más a Dios y a depender más de Dios. Como hijos de Dios, y yo te lo recomiendo y te lo aconsejo, cada vez que tú tengas un problema, no le llames a tu mamá no es Dios. Tu mamá no te va a solucionar el problema. No le llames a tu mejor amigo no es Dios. Cada vez que tú tengas un problema, antes que recurrir al hombre, acuda al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador del cielo y de la tierra, al que dijo, al que cree todo le es posible, al que dijo lo que es imposible para ti porque eres hombre, es posible para mí. A Él búscale. No pierdas el tiempo buscando a la gente y llorándole a la gente. Busca al dador de los milagros. En serio te lo digo. Yo era así. Yo tenía problemas y buscaba a mi mamá. Yo tenía problemas y buscaba a mi hermana mayor. Ahora yo he aprendido que cada problema que tengo, mi mejor refugio es Dios. Y sales con una paz, que el mundo se te puede caer encima, pero Él te da una paz. Como cuando tu hijo de 5 años o de 6, 7, 8 años tiene un problema en la escuela y llega preocupado a contártelo. Y tú le dices, no te preocupes, que mañana vamos a solucionar. Ese niño se va a dormir tranquilo, porque él sabe que su papá tiene el control. Y si tú le buscas a él en ese problema, en vez de buscar al humano, créame que él te da una paz. Y tú te vas a dormir tranquilo porque llevaste ese problema a su presencia. Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí puedes.
Esto está pasando con un propósito divino. Yo lo traigo en tus manos y dame sabiduría y dame paz. Porque no tengo ni idea cómo solucionar esto. Y créanme que Él te da esa paz que no te roba el sueño. Te lo dice una mujer que antes de conocer a Cristo en su vida la vivían medicando porque sufría de insomnios. Y eran tantos mis problemas que yo tenía y estaba apartada de Dios, que yo no podía dormir. A mí me daban las 4 o 5 de la mañana despierta y al otro día pasaba mal genia trabajando porque no había descansado. Pero cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, he aprendido tanto a entregarle mis problemas a Él y duermo tranquila. Yo no sé qué es el insomnio en mi vida y se me puede estar cayendo el mundo encima, pero duermo como bebé. Te aseguro que duermo como bebé. Duermo súper tranquila. Y me quedo dormida en cuestión de segundos. Los problemas ya no me atormentan porque sé quién está en control. Como la canción que les puse en esta mañana. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué he de atemorizarme? Aunque yo no entienda lo que sucede, vivo tranquilo y vivo en paz porque yo sé que tú tienes el control. Es que es mi papá. Es mi papá. Y mi papá, yo como madre que soy imperfecta, quiero siempre lo mejor para mis hijos. ¿Cómo no voy a entender que mi papá, que es perfecto y que yo soy su hija, no va a querer lo mejor para mi vida y no va a tener el control? Simplemente hagan esa comparación. Hagan esa comparación. Si nosotros, como humanos que somos imperfectos, amamos a estos niños, los amamos, queremos lo mejor para ellos, ¿cómo no lo va a hacer el Padre? ¿Ya? ¿Por qué los discípulos no reconocieron a Jesús? Porque ellos en su momento dijeron, es un fantasma. Pensaron que era un fantasma, porque ellos no estaban esperando a que Jesús apareciera. Si ellos hubieran estado esperando con fe en ese momento que en medio de la tormenta Jesús iba a aparecer, ellos desde un principio ya hubieran discernido que ese es Jesús. Pero ellos no estaban esperando. Ellos se sobresaltaron y llegaron a la conclusión errónea de que es un fantasma. ¿Por qué? Ellos recién estaban conociendo a Jesús también. Recién lo estaban conociendo. ¿Ya? Temor y fe no pueden vivir los dos en el mismo corazón. Porque el temor siempre va a enceguecer nuestra fe en Dios. Por eso su palabra dice, no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. No te ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y si hay temor en tu vida, yo te invito a que declares y lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y rechaces todo lo que no venga de Dios. No importa lo grande que sea tu problema, Dios es más grande que ese problema. No coloques la mirada en la circunstancia, coloca la mirada arriba, en Jesús. Para Él todo es posible, todo es todo. Él no dice todas las cosas son posibles, para el que cree todo le es posible. Él no dijo para el que cree algunas cosas le van a ser posibles. No, Él dice todo. Y todo abarca esa enfermedad, abarca la situación económica, abarca los problemas con tus hijos, abarca tu matrimonio, abarca que tu esposo se fue con otra mujer, que está con otra mujer viviendo. Todo, si tú crees, no importa que esté viviendo con otra mujer, es tu esposo y Dios va a restaurar tu matrimonio porque Él dice que lo que Dios une no lo separa el hombre, punto. Créale a Dios, no le crea las circunstancias, porque el enemigo usa las circunstancias para que nosotros menguemos en la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe sin obras es muerta. El enemigo quiere que las circunstancias se pongan peor para que digamos no va a ser posible. Ya se fue a vivir con otra. Ya se fue a vivir con otra.
Yo conozco un Jesús tan lleno de poder que he visto hogares restaurados, aun cuando los esposos se han ido a vivir con otras, por mujeres que han creído a la palabra y a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque han creído, y al que cree todo le es posible. Y aquí hay una hermana que está dando testimonio. ¿Por qué? Porque le creíste a Dios. No le creíste a las circunstancias. Le creíste a Dios. Puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. El otro punto es que Jesús te ayudará a crecer. Jesús nos ayuda a crecer. Ese fue el propósito de la tormenta. Ayudar a los discípulos a que crezcan en su fe, a que conozcan un poco más de Jesús. Ya, a que conozcan un poco quién es Jesús. ¿Por qué? Porque en algún momento Jesús sabía que no iba a estar para siempre con ellos, presencialmente, que en algún momento Él se tenía que regresar a la presencia de Dios. Y ahí sabía que ellos les iba a tocar empezar a vivir los procesos y las dificultades solos. Por eso Él estaba permitiendo tormentas mientras estaba ahí en la tierra con ellos, para que conozcan a Jesús, para que conozcan el poder sobrenatural, que si no los abandonó cuando estaban ahí físicamente con Él, no lo va a hacer nunca, porque Él tiene una promesa: les prometo que estaré con ustedes todos los días hasta el día de la venida de Cristo. Jesús está contigo todos los días hasta el día de su venida. Ellos tenían que aprender a confiar en Jesús. Ahora, miremos un poquito a Pedro. Mucha gente dice, Pedro falló porque miró las circunstancias, porque miró la tormenta. Pero también vemos a un Pedro que actuó con una fe sobrenatural, porque humanamente es imposible caminar sobre las aguas. Vemos a un Pedro que le creyó a Dios, a pesar, ¿cómo me vas a pedir que camine sobre las aguas? Me voy a ahogar. Él le creyó inmediatamente creyó en Jesús y empezó a caminar sobre las aguas. Pedro dio ese paso de fe. Solamente una persona con fe puede hacer eso ilógico que Dios te está pidiendo. Solamente una persona con fe. ¿Y por qué Pedro se empezó a hundir? Porque dice, si tú lees en la versión Reina Valera, dice que Pedro miró la tormenta. Él estaba mirando a Jesús. Él estaba mirando a Jesús. Él estaba caminando con la mirada puesta en Jesús sobre lo imposible. Él estaba caminando en lo imposible sobre la mirada puesta en Jesús. Pero cuando miró el problema, tuvo miedo y se empezó a hundir, porque apartó la mirada de Jesús y miró el problema. Y Jesús le dijo en el versículo 31, Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro empezó caminando con una gran fe, mirando a Jesús, pero luego su fe se debilitó cuando él empezó a caminar en dos caminos, en el camino de Jesús y en el camino de la tormenta, que empezó a ver la tormenta. Y ahí fue que su fe se empezó a debilitar. Nosotros tenemos que aprender a entender que no importa la circunstancia, no importa que cada vez el médico te diga que estás peor y que te vas a morir, no le creas a lo que dicen las circunstancias. Créele a Jesús.
Y Pedro, después vemos en 1 de Pedro 3:12 que él mismo escribió: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque Pedro ya lo había vivido. Pedro ya había vivido esa experiencia en que Jesús no lo dejó hundir en las aguas, no lo dejó, escuchó sus oraciones. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos a sus oraciones. Esta experiencia para Pedro tal vez fue un poco difícil, pero sabemos que le ayudó en su crecimiento, a saber quién es Jesús, a creer en Jesús, a creer que para Jesús no hay una tormenta grande, que para Jesús todo es posible. Esa está en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 12. Las tormentas de la vida nunca van a ser fáciles para nosotros, pero van a ser necesarias. Siempre va a haber un propósito bueno detrás de todo eso. Yo he conocido testimonios de mujeres que les han dicho que tienen una enfermedad de cáncer y en su momento no entienden las cosas, pero ponen la mirada en Jesús, y he visto cómo Dios las ha sanado, y ellas mismas dicen que se fortaleció su fe en Jesús, que creen en Jesús, y que esa dificultad que empezó a pasar trajo unidad en su familia, unidad con sus padres, unidad con sus hermanos, porque su familia se unió por esa necesidad de esa enfermedad. Joana, es 1 de Pedro 3:12. 1 de Pedro 3:12. Entonces, vemos cómo a veces es necesario estos procesos para que nuestra fe. Mi esposo está atendiendo a una chica con cáncer de México, y la otra vez, cada semana nos reunimos con ella, porque mi esposo es naturópata y también es creyente, entonces tratamos de ofrecerle a los clientes la guía en la salud y al mismo tiempo forzarlos espiritualmente, ¿no? Y cada semana nos reunimos con ella para orar, para darle soporte en oración. Y yo le decía eso a ella. Realmente cuando ella le detectaron este cáncer, ella no le temía a Dios, ni era tan importante Dios en su vida como en este momento. Ese proceso difícil que ella está pasando ahorita la llevó a que ella y su esposo pusieran la mirada en la persona correcta, en nuestro Señor Jesucristo, en su Salvador, en el que murió en la cruz del Calvario por sus enfermedades. Y para la gloria de Dios, ella se bautizó hace como un mes. Está en el grupo de vida que yo tengo virtual. Y se bautizó hace un mes, está en una iglesia, se está congregando. Ella y su esposo volvieron a nacer de nuevo. Y yo le decía, por medio de esta enfermedad es que tú llegaste a Cristo y estás conociendo al Dios de lo imposible. ¿Ya? Al Dios de lo imposible. Entonces, las circunstancias difíciles a nosotros nos llevan a conocer un poco más a Dios. Son necesarias en nuestra vida. Fe no es creer a pesar de las circunstancias, es obedecer a pesar de las consecuencias. Esa es la fe que tuvo Pedro. Él sabía que si caminaba por el mar se iba a ahogar. Él lo sabía, pero la fe de él fue obedecer. Si Jesús me está diciendo que camine, es porque Él está ahí, porque tengo que caminar. Y que a pesar de las circunstancias o los problemas que pueda pasar, Él está ahí, porque Él me está diciendo que camine sobre las aguas, sobre lo imposible. ¿Ya? Jesús me verá empezar para terminar. Jesús me verá empezar y terminar las tormentas. Jesucristo les dijo a ellos, y en este caso le dijo a Pedro, ven, esa palabra va a tener un cumplimiento en la vida tuya. Si Jesús, todo este problema que estás pasando, tú dices, pero es que Jesús fue el que me mandó y no entiendo por qué yo estoy haciendo lo que Dios me dice y estoy pasando este problema. El Jesús es el autor y consumador de la fe y Él está ahí contigo. Hebreos 12:12 lo dice, el autor y consumador de la fe.
Lo que sea que Jesús haya empezado, Él lo va a completar. Ellos estaban bajo la voluntad de Jesús. Fue Jesús el que los mandó a que se subieran a esa barca. Para Jesús, oh my God, hay una tormenta, no lo sabía, no contaba con eso, se me chispoteó. No, Jesús no sabía, Jesús ya sabía. Y aún así Jesús los mandó. Jesús sabía que se venía una tormenta y Jesús los manda. Los manda. Móntense en esa barca. Móntense. Pero no les dijo qué iba a pasar, porque seguramente no se hubieran montado. Seguramente no se hubieran montado. Nosotros podemos fallar en medio del camino, pero Dios siempre va a tener éxito al final. Porque aquí vemos que tanto Jesús como Pedro caminaron sobre lo sobrenatural. Caminaron sobre lo imposible. Y después de eso regresaron al bote nuevamente. Regresaron al lugar donde estaban. Esta experiencia que Pedro tuvo también fue una experiencia sobrenatural para los que estaban en la barca, porque vemos a alguien que salió en fe y vemos a otros discípulos que se quedaron en la barca. Estos discípulos pudieron ver el poder sobrenatural en Jesús. El poder cuando Él calmó la tempestad en Mateo 8, 23, 27. Ya habían visto un poder anteriormente en la barca calmando la tempestad y ahora vieron cómo hizo que Pedro se mantuviera sobre las aguas a pesar de la tormenta que pudiera estar pasando. Entonces esto les estaba ayudando a ellos también a creer en el Señor Jesús, a quien ellos realmente estaban sirviendo. Los discípulos tuvieron que ayudar a alimentar a 5,000 personas. Ellos alimentaron a 5,000 personas y después de esto Dios les ayuda a pasar a ellos por medio de una tormenta. En Hechos 4:4 nos dice que muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos está contado solo a los hombres, que llegaba a unos 5,000. Después de que ellos empiezan a evangelizar la palabra del Señor, después ellos empiezan la persecución. Ellos empiezan a ser perseguidos, empiezan las tormentas para ellos. Pero tal vez ellos siempre tuvieron en cuenta que Jesús ya les había mostrado que aún estando con ellos en la barca les ayudó y aún estando fuera de la barca también les ayudó. Y eso les ayudó a ellos también a seguir adelante, a tomar valor para seguir adelante con el propósito que Dios tenía en la vida de ellos. ¿Ya? Jesús enfrentó la tormenta del juicio de los hombres para salvar nuestras almas. Él enfrentó la tormenta de ser enjuiciado por los hombres para que nosotros nunca enfrentemos el juicio de Dios. Él cambió la tormenta para nosotros, para que nosotros nunca tengamos que enfrentar el juicio de Dios. Nosotros como hijos de Jesucristo debemos aprender a imitar a estos discípulos, postrarnos a sus pies y adorarlo, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tener la plena seguridad, familia, y la confianza de que a pesar de que nosotros estamos siguiendo a Cristo y estamos pasando una tormenta, esa es la tormenta de tu perfección. Esa es la tormenta de tu perfección. Hay matrimonios. Yo en el estudio que hago con las mujeres, en la mentoría grupal que estoy haciendo con ellas, hay un testimonio y ella cuenta que cuando su esposo se fue de la casa, fue tan necesario porque Dios le mostró a ella que también como esposa estaba fallando y estaba quebrantando las leyes de Dios. Y lo que hizo Dios fue trabajar en ella, perfeccionarla como esa mujer virtuosa y sabia que tiene que ser en su hogar, y luego le regresa a su esposo.
Y ahora ella está con su esposo y está tratando de hacer la parte que a ella como mujer le corresponde. Y ha sido una bendición su hogar. Esas tormentas a veces son necesarias para la corrección de nosotros. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios y estás pasando una tormenta difícil, busca la voluntad de Dios, busca el propósito de Dios. Muéstrame cuál es el propósito, Señor, que tú tienes con esta adversidad que estoy pasando. ¿Cuál es el propósito de esta tormenta? ¿Qué tú quieres que yo aprenda? ¿Qué tú necesitas? No le preguntes para qué, sino el por qué. No el por qué, sino para qué. ¿Para qué esto es necesario? ¿Para qué estoy pasando esto? Ella entendió que su esposo se fue de su casa para que ella colocara la mirada en Jesús y Dios pueda empezar a trabajar en ella misma. Porque muchas veces culpamos al esposo, pero no nos miramos a nosotras mismas, que no somos perfectas y que hemos quebrantado la ley de Dios. ¿Ya? Y a veces esas tormentas de corrección son necesarias para ese propósito. Busquemos a Dios en medio de la tormenta y estemos atentos para verle. No temas porque esta tormenta que tú estás pasando te está acercando más a Jesús. Y tienes que tener fe en que Él va a venir por ti a rescatarte. Y no solamente eso, sino que Cristo viene pronto por su iglesia. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que empezar a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Tengamos fe en el Señor y no ten miedo a las consecuencias. Si Jesús te dice, ven, debes caminar con Jesús y así llegarás al final, a ese camino seguro y victorioso. Debes aprender a confiar en Él y no a descansar en tus habilidades. Dale los créditos solamente a Dios. No limites lo que Dios puede hacer con tu vida. No lo limites, no lo limites. En tu palabra, en tu boca, hay poder para dar vida o para dar muerte. Y para finalizar, el Señor me regaló esta promesa para ti el día de hoy, Isaías 55, 6. Esta es una alarma. Y la promesa, Isaías 55, 6 es como una alarma. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras esté cercano. Va a haber un momento en que la gente va a buscar de Cristo y no va a ser hallado. Ahorita todavía estamos en tiempo donde tú le buscas y tú lo vas a encontrar. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado y llámalo mientras Él esté cercano. Él está muy cerca de ti. El Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros, pero nosotros tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados y apartarnos de ellos. Y la promesa que tiene para nosotros el día de hoy es Isaías 41:13. Isaías 41:13 nos dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Él es el Señor tu Dios. Él es el Señor. No lo limites. Y Él te sostiene de tu mano derecha y Él es el quien te dice, yo soy quien te dice, no temas porque yo te ayudo, yo te ayudaré. Es Dios el que te lo dice, no es Joana la evangelista, no es la señora de la panadería, no es el pastor de tu iglesia, no es el cura de la iglesia. Es Dios el que te está diciendo, yo te ayudaré. Y si Dios te dice, yo te ayudaré, es porque Dios te va a ayudar. Y aprende a descansar en esa promesa del Señor. Aprende a descansar en esa promesa. Isaías 41:13. Repítelo cada vez que estés pasando un momento difícil. Isaías 41:13. Señor, tú me sostienes de tu mano, Señor, y tú me dices que no temas porque tú eres mi Dios y que tú me ayudarás. Bueno, amén, familia. Espero que el Señor nos haya hablado en el día de hoy. Vamos a orar para podernos
dejar este día en manos del Señor, este fin de semana, y nos volvemos a ver el lunes a las 6 de la tarde si Dios quiere y lo permite. Bueno, vamos a orar. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, Matilde, por tus bendiciones. Estoy ubicada en Houston, Texas. Desde aquí transmito todos los lunes y todos los viernes a las 6 de la mañana. Nos encontramos siempre por este medio. Bueno, vamos a orar, familia. Le damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso donde yo sé, Señor, que tus palabras han sido un bálsamo de sanidad para tu pueblo, incluyéndome a mí, Padre Celestial. Gracias porque siempre nos estás hablando, porque siempre nos ministras, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y reconocemos que el bien y la misericordia nos persiguen todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, amado Señor, porque hoy hemos podido entender y hoy has hablado a nuestro corazón y nos has dicho, Señor, que hay tormentas, Padre Celestial, que son necesarias para nuestro entendimiento, para nuestra formación, para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Y que a los que amamos a Cristo, Señor, todas las cosas que nos suceden siempre nos van a ayudar para bien. Y en esta mañana, Señor, queremos presentarte, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo, cada una de las circunstancias que podemos estar viviendo, Señor. Yo no los conozco, Padre Celestial, pero tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor, y tú nos conoces muy bien, Señor. Tú sabes cuál es el propósito que cada uno de nosotros estamos viviendo, Señor. Tú sabes cuál es el propósito de esta circunstancia que estamos pasando. Tú sabes el motivo y el para qué, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, como dice tu palabra, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios, con oración, con acción de gracias y con ruego, Padre. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo pensamiento, cuidará nuestros corazones y nuestro pensamiento en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y hoy, Señor, queremos colocar delante de tu presencia todo aquello que nos está quitando la paz, Señor. Toda persona que tiene problemas financieros, los problemas con sus matrimonios, los problemas con sus hijos, Señor, los problemas con su salud, Padre Santo. Señor, solamente tú conoces, Padre, cada situación, cada proceso, Señor, que está viviendo tu iglesia, Padre Celestial. Entendemos, Señor, que estamos bajo tu voluntad, Señor, y que este proceso que estamos viviendo nos ayuda para bien. Que en su momento, Señor, la gloria de Dios se va a manifestar en esta circunstancia, en esta situación. Y esto va a ayudar a que la fe de las personas que nos rodean, Señor, crezca, Padre Celestial. Que la gente pueda aprender a conocer a ese Dios al que nosotros continuamente le servimos, Padre Celestial. Porque tu palabra dice, Señor, que no nos vas a hacer pasar a tus hijos por vergüenza, Señor. Que no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que esté mendigando pan, Señor. Y te damos gracias porque creemos, Señor, tu promesa cuando nos dice que aunque pasemos por las aguas, nosotros no nos vamos a ahogar, Señor. Y que cuando pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, Señor. Reconocemos, Padre, que a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo, Señor, si tu promesa, Señor, tu palabra nos dice que no nos vamos a ahogar, es porque así será, Padre Celestial. Porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Padre Celestial. Tu palabra es sí y es amén, Padre Celestial. Si tú lo dijiste, lo harás y lo ejecutarás, Padre Celestial. Y yo soy fiel testigo, Señor, de cómo, Padre Celestial, hemos tenido momentos donde solamente nos queda mirar hacia arriba, Padre Celestial. Porque si miramos hacia abajo, Señor, nos vamos a ahogar. Y he podido ver cómo tu gloria se manifiesta, Señor, en nosotros, Padre Celestial. He podido ver tus promesas, Señor,
cumplidas en mi vida, Padre. Y yo te pido que así como lo has hecho conmigo, lo hagas con tu pueblo, Señor, Padre. Yo sé, Padre Celestial, que al que cree todo le es posible, Señor, y tu pueblo te cree, Señor. Y yo te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que si hay falta de fe en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, ayuda a su incredulidad, Padre Celestial. Ayuda a su incredulidad, Padre. Porque tu palabra dice, Señor, que si tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza, Señor, solamente una fe pequeña, Señor, tú necesitas, Padre. Le diremos a esa montaña que se mueva y esa montaña se moverá, Padre Celestial. Y hoy, Señor, sabemos, Señor, que tu pueblo te cree, Padre Santo, porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y tú nos haces más que vencedores, Señor. Padre, tu palabra nos dice que venid a mí todos los que estemos cargados y trabajados, que tú nos harás descansar, Señor. Que aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón, Señor. Que tu yugo es fácil y ligera tu carga, Padre Celestial. Y hoy delante de tu presencia, como hermanos en Cristo, Señor, venimos a colocar delante de tu altar todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, Señor. Las colocamos delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que seas tú obrando, Señor, Padre. Esto, Señor, para nosotros es tan imposible hacerlo, Señor, pero sabemos que para ti todas las cosas son posibles, Señor. Sabemos que esta circunstancia que estamos viviendo, Señor, para ti no es nada, Señor, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra, Señor, porque todas las cosas son hechas por ti, Padre Celestial, y sabemos que tú tienes el control absoluto de esta circunstancia, Padre. En el nombre de Jesús las colocamos delante de tu presencia, como tú lo dices, Padre Celestial, con oración, con acción de ruego y con acción de gracias, Señor. Colocamos, Señor, porque tu palabra nos dice que demos gracias a Dios en todo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta circunstancia es con un propósito que para nosotros, aunque no lo entendamos ahora, lo vamos a entender después y va a obrar para bien, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque ese problema que tienen nuestros hermanos en este momento, incluyéndome yo, Señor, sabemos que este problema va a obrar para bien, Señor, y que la gloria de Dios se va a manifestar grandemente, Señor, porque sabemos, Señor, que creemos en ti, y tu palabra nos dice que al que cree todo le es posible, Señor, y sabemos que para ti es posible la restauración de los hogares, Señor. Es posible que ese hijo pródigo vuelva a casa, Señor. Sabemos que es posible que seamos sanados, porque por las llagas de Cristo, Señor, nosotros hemos sido sanados, Padre Celestial. Sabemos que es posible que se abran cielos abiertos, ventanas de bendiciones financieras sobre tu pueblo, Señor, porque eres tú, Jesús, quien nos da el poder para hacer todas las riquezas, Señor, como lo dice tu palabra, Señor, que tú te hiciste pobre para enriquecernos a nosotros, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que la provisión viene de ti, Señor, y que tú estás en control de todas las cosas, Padre Santo. Hoy colocamos nuestras preocupaciones, Señor, todo lo que nos quita la paz, nuestra ansiedad delante de tu presencia, y te prometemos, Señor, que descansamos, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Padre, Señor. Y si nosotros como seres humanos, siendo imperfectos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo no lo vas a querer hacer tú con nosotros, Señor? Que eres un Dios tan perfecto, tan maravilloso, tan lleno de santidad y sobre todo tan poderoso, Padre Celestial. Eres tan poderoso, Señor, y sabemos y descansamos, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de lo que nosotros estamos pasando en este momento, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Tu palabra dice que si estamos tristes, Señor, oremos, Padre Celestial, que cantemos canciones de alabanzas, que te adoremos, te glorifiquemos, Padre Santo, y te exaltamos y reconocemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra nos dice que aún antes de que nosotros te pidamos, tú ya sabes de qué nosotros tenemos necesidad, Padre. Y hoy en el nombre de Jesús nos presentamos ante tu presencia con fe, Señor. Con fe, Padre. Hoy te damos gracias porque vemos nuestro hogar, Señor.
restaurado. Gracias, Señor, porque estas mujeres ven a su esposo regresando a casa, Señor. Gracias, Señor, porque ven a sus hijos, Señor, siendo libres de ese pecado que los tiene ahora atados, Señor. Tú traes libertad en nuestros hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Puedo ver, Señor, cómo traes libertad en nuestros hijos pródigos, Padre celestial. Declaramos y profetizamos, Señor, la palabra de Ezequiel 11:19 sobre nuestros hijos, Señor, que tú les pondrás un corazón íntegro, Señor. Pondrás en nuestros hijos, harás ese corazón de piedra de nuestros hijos y colocarás en ellos un corazón de carne, Señor. Y te damos gracias porque podemos ver que nuestros hijos en este momento tienen un encuentro personal contigo, Señor, y que se rompen cadenas de maldición sobre ellos, Padre celestial. Toda atadura y toda esclavitud al pecado se rompe en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestro cónyuge, Padre celestial. Gracias porque sabemos, Señor, que mi casa y yo serviremos a Jehová y que tenemos esa promesa, Señor, que si creemos en el Señor Jesucristo seremos salvos, yo y toda mi casa, Señor. Y declaramos, Señor, hoy no vemos las circunstancias, Señor, hoy te vemos a ti y esa promesa que tú tienes, Padre, que no estemos preocupados, Señor. Sabemos que pronto vienes por tu iglesia, Señor, pero no nos vamos a preocupar porque tenemos la promesa de que somos salvos, yo y toda mi casa, Señor. Y aunque las circunstancias digan lo contrario, Señor, hoy declaramos que toda nuestra casa, incluyendo nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestra familia, Señor, es salva, Padre celestial. En el nombre de Jesús te clamamos y te suplicamos misericordia por nuestros familiares inconversos, Señor. Te clamamos, Espíritu Santo, que vengas sobre su vida y traigas dirección, Señor, que los instruyas, que los reargullas, Padre, que empiecen a sentir odio por el pecado, Padre celestial, que ellos aborrezcan el pecado, Padre celestial, como lo aborrecemos nosotros, Padre celestial, que ellos empiecen a amar la justicia de Dios, Padre. Te clamamos misericordia por aquellas personas que amamos, que todavía no se han encontrado contigo, Señor, y sabemos, Padre, que tú vas a tener un encuentro personal con cada uno de nuestros familiares inconversos, y te damos gracias, Señor, porque tú permites que nosotros seamos sal y luz en este mundo para ellos, Padre celestial. Te damos gracias porque en el mundo espiritual de la fe, Señor, podemos ver, Señor, tus promesas cumplidas en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras circunstancias, en nuestra tormenta, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú has restaurado hogares en esta mañana, porque tú traes sanidad sobre tu pueblo, porque tú has roto cadenas de maldiciones y ataduras esclavizantes al pecado en nuestros hijos, Señor. Damos gracias, Señor, porque sabemos que caminamos por fe y no por vista, Señor. Gracias te damos, Señor, por esos milagros sobrenaturales que tú empiezas a hacer en cada uno de nuestras necesidades, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre cada uno de nosotros, Padre celestial. Dale paz a tu pueblo, Señor, que ellos puedan confiar que tú tienes el control absoluto de todas las cosas, Padre. Te entregamos este día y todo lo que hacemos, Señor. Te pedimos que se haga conforme a tu voluntad, que nos guíes, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que tú nos harás entender el camino por el cual nosotros debemos andar, Señor, que sobre nosotros tú vas a fijar tus ojos, Padre celestial. Guíanos, Espíritu Santo. Si tu presencia no va con nosotros, Señor, no permitas que salgamos a ningún lugar, Señor. Este día lo dejamos en tus manos y prometemos consultar todo lo que vayamos a hacer, porque sabemos que eres nuestro Padre y nuestro Señor, Padre, y sabemos que tu palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final su camino es un camino de muerte. Y también nos dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz para engañar, aún si es posible, a nosotros los escogidos. Por eso, Señor, nosotros decidimos consultar, Señor, todo lo que vamos a hacer, Padre, si viene de ti, Padre celestial, para que se haga conforme a tu voluntad y no a nuestros deseos, Padre celestial. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que pongamos todo lo que vamos
vamos a hacer delante de tu presencia y tú enderezarás nuestros pasos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre Celestial? En el nombre de Jesús, yo te pido en esta mañana, Señor, que me cubras con la sangre de Cristo y que cubras con la sangre de Cristo cada uno de tu pueblo que está aquí conectado, Señor, a nuestros hijos, Padre Celestial, cada uno de nuestros hijos e hijas, Señor, a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, Señor, en el nombre de Jesús. Cúbrenos a cada uno de nosotros con la sangre de Cristo y te pedimos que mandes un cerco de ángeles, Señor. Manda un cerco de ángeles con espadas de fuego alrededor de cada uno de nosotros, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestra vida, Señor, para que nos hagan invisibles ante las acechanzas del enemigo, Señor, para que en el nombre de Jesús nos guarden y nos protejan de todo plan que el enemigo tenga preparado para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, todo plan de muerte, de accidente, de estafa, en el nombre de Jesús, el que el enemigo tenga para nosotros en este fin de semana, lo declaramos sin autoridad, sin poder y sin dominio. Todo el honor y toda la gloria te lo damos a ti, Señor. Te pido que la presencia del Espíritu Santo nos acompañe donde quiera que vayamos y que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Que Jehová tenga de nosotros misericordia, Padre Celestial, y que la gracia y el favor que le diste a la reina Esther, Señor, vaya con cada uno de nosotros para que los hombres puedan hallar gracia en nosotros y se abran puertas laborales, Señor, que se abran negocios, Padre, que caigan las ventas sobrenaturales, Padre Celestial, que vengan, Señor, que seas tú abriendo puertas y usando las personas correctas para llevarnos al nivel que tú quieres que nosotros estemos, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, te damos gracias porque guardas y cuidas de nuestros hijos, de nuestro cónyuge y de la situación que podemos estar viviendo, Señor. Gracias porque cuidas de nuestro trabajo y cuidas de nuestra empresa, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 familia. Bendiciones, familia. Gracias por este tiempo, le damos gracias a Dios por este tiempo. Quiero recordarles a las personas que no han adquirido el libro En Dios Confiamos por Steve Moreta. Es un libro que escribió mi esposo bajo la luz de la Biblia. La palabra nos dice que el pueblo ha sido destruido por falta de conocimiento, no por falta de fe, sino por falta de conocimiento. Este libro nos habla sobre el nuevo orden mundial, la Agenda 2030. Todo está escrito bajo la luz de la Biblia y nos enseña cómo debemos prepararnos para estos últimos tiempos. Así que les invito a que lo puedan conseguir en Amazon. En Dios Confiamos. La última batalla por la libertad de la humanidad. Todos sabemos, todos los que somos hijos de Dios estamos aquí. Sabemos que Cristo viene pronto por su iglesia. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y qué mejor que sabernos guiar también bajo este libro que ha traído mucha revelación a nuestras vidas. En Amazon lo consigues, solamente $12.50 y te llega hasta tu casa para que lo puedas leer y el Señor nos pueda dar entendimiento. Dios les bendiga a todos. Quiero invitarles a las personas que quieran unirse al estudio bíblico que tenemos a través de la plataforma de Zoom. Estamos estudiando el libro de Mateo. Te puedes unir, escríbeme al Instagram y dime que quieres ser parte del estudio bíblico para unirte al grupo de comunidad que tenemos por WhatsApp. Que Dios les bendiga, familia, y nos vemos el próximo lunes, si Dios permite, por aquí a las 6 de la mañana. Me puedes escribir, Susan, por Instagram. Mi Instagram está en el perfil de TikTok. Ahí encuentras mi Instagram y me dices, quiero ser parte del estudio bíblico, y puedes unirte con nosotros a través de la plataforma de Zoom a las 7 de la noche. Dios les bendiga y nos vemos el lunes, familia, a las 6 de la mañana. Bye.